Este texto lo dividí en 3 secciones. El versículo del 1 al 8, del 8 al 12 y del 13 hasta el final. Y lo primero que quisiera que podamos entender de por qué está esta parábola en este lugar, por qué está puesta acá, no es casualidad que esté acá. Por eso quisiera que veamos primero el contexto inmediato de esta parábola que nos da el Señor Jesucristo. Primero que está en Mateo, y algo interesante que está en Mateo, porque Mateo a lo largo de todo su evangelio, él hace un énfasis central y su principal interés es mostrar cómo es el reino de los cielos. Es decir, él está interesado en derribar todo el concepto humano que tenemos para darnos un entendimiento correcto de cómo es el reino de los cielos. Él desde el capítulo 13 escribe cómo Jesús nos viene enseñando acerca de todas estas parábolas justamente que corrigen toda nuestra idea equivocada que tenemos del reino y nos lo revelan en su verdadera naturaleza. ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? El reino de Dios no es un reino de poder humano ni de méritos acumulados, sino es un reino de gracia soberana, de principio a fin. Por ejemplo, en Mateo 13, del 31 al 32, Él habla acerca de la parábola del grano de mostaza. Y Él nos está enseñando que el reino comienza pequeño, pero crece hasta llenar toda la tierra. En Mateo 13, 34, un poco más adelante, Él habla acerca de la parábola del tesoro escondido. Y Él también nos muestra que el reino de Dios vale más que cualquier riqueza que podamos llegar a tener en este mundo. Es decir, Mateo constantemente está enfrentando nuestras categorías humanas y nuestras ideas, preconceptos que tenemos de lo que es el reino de Dios. Por eso, cuando llegamos al capítulo 19 y 20, nos sorprende que Jesucristo siga insistiendo, no nos sorprende que Jesucristo siga insistiendo en este mismo punto. El reino de los cielos es distinto y que no entra en nuestras cuentas humanas de poder, de mérito o de comparación, como les decía. En Mateo 19, si nosotros nos vamos al versículo 16, algunos versículos atrás, lo primero que vemos es la historia. Acá nos cuentan la historia del joven rico, seguramente tendrán el título en sus Biblias. El joven rico, y algo interesante que sucede es que este joven rico le pregunta a Jesús qué tiene que hacer él para heredar la vida eterna, qué tiene que hacer él para conseguir la bendición de Dios. Y Jesucristo le responde en el versículo 21, no me voy a detener mucho acá, simplemente para entender por qué da esta parábola a Cristo. Él en el versículo 21 le dice lo siguiente, se lo leo. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Ahora, justamente le está diciendo qué es lo necesario. Nosotros vemos después que este hombre se va triste, dice la palabra que se va triste porque amaba más las riquezas. Dice, y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces este hombre amaba más sus riquezas que el Señor. Acá entendemos justamente que el reino de los cielos no se entra acumulando bienes, sino que se entra rindiéndose a Cristo, entregando todo por Cristo. Ahora los discípulos estaban presenciando esta situación. Y ellos, los judíos, tenían un concepto muy alto de la gente rica. Ellos pensaban que eran los primeros que iban a entrar al reino de los cielos, justamente porque eran ricos, y su concepto era que eran ricos porque eran muy bendecidos por Dios. Entonces, los discípulos estaban escuchando esta conversación, y frente a esta enseñanza que da el Señor Jesucristo en el versículo 27, lo vemos a Pedro hablando en nombre de todos los discípulos. Le hace justamente una pregunta, se los leo, dice: entonces respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dice que va a recibir, porque han dejado todo. Versículo 29, que van a tener recompensa. Y les dice que la recompensa va a ser 100 veces más, que van a heredar la vida eterna.
Se lo leo, dice: cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Ahora, él no solo con eso y le responde a la pregunta que hizo, ¿qué pues tendremos por haberlo dejado todo?, sino que también le da una advertencia, que es el versículo 30, que dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. En otras palabras, lo que le quiso decir a Pedro es lo siguiente. Le dijo: sí, Pedro, vas a tener recompensa, pero no pienses que el reino de Dios es un contrato laboral donde se están acumulando horas y méritos. La recompensa no se mide así, la recompensa viene de la gracia de Dios. Y ahora voy a tratar de explicar esto un poco más en detalle. Pero finalmente, después de esto, fíjense que nos encontramos con la parábola de Jesucristo. Ahora es interesante que este versículo 30 es muy parecido a como cierra la parábola. La parábola, el versículo 30 se los leo de vuelta, dice: pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Y la parábola cierra bastante similar. Dice: los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y añade algo más: porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Entonces Jesús, en esta enseñanza, lo que quiere hacer es ir un poco más profundo todavía de lo que le estaba diciendo a Pedro. Jesús quiere exponer la envidia y el orgullo religioso que se esconde en todos nosotros, y esto es lo que va a hacer con esta parábola. Él sabía que sus discípulos podían llegar a pensar, a raíz de lo que habían visto, a raíz de la respuesta que Jesús le dio al joven rico, ellos podían llegar a pensar lo siguiente: si trabajamos más y sufrimos más, o si dejamos más cosas por el Señor, entonces vamos a recibir más. Pero justamente lo que les va a enseñar Jesucristo es que el reino de Dios no funciona de esta manera. El reino de Dios no es un comercio con Dios, no es un contrato laboral. El reino de Dios es por pura gracia. Isaías 55:8 dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Es decir, la gracia de Dios rompe con toda lógica humana. Romanos 1:6 dice: y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Efesios 2, del 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, la salvación, hermanos, no se alcanza por obras o por méritos que tengamos, sino por el regalo soberano de Dios. Matthew Henry decía acerca de este tema, él decía lo siguiente: Cristo no enseñó esto porque hubiese injusticia en la recompensa de los obreros, sino porque hay orgullo en el corazón humano, que más fácilmente murmura cuando otros participan de la gracia. Por eso esta parábola es en realidad una respuesta completa a la pregunta que le está haciendo Pedro. Pedro le preguntó: ¿qué tendremos? Jesús le responde con una historia que ellos entendían perfectamente, que era el dueño de una viña, jornalero y un jornal. El mensaje que le quiere dar Jesús es bastante claro. Le dice: sí, Pedro, vas a recibir la vida eterna, pero no en términos de comparación. Porque en mi reino el primero puede ser el último, y el último puede ser contado como el primero. Dos ejemplos bastante claros de esto, y después lo voy a desarrollar a uno de ellos, es, por ejemplo, Esteban, uno de los últimos en ser llamado para servir a la iglesia. Esto lo van a encontrar en Hechos 6, cuando había que atender a las viudas, pero sin embargo fue el primero en dar su vida. En Hechos 7, un capítulo después, lo matan. También vemos, por ejemplo, y algo muy claro, es el ladrón en la cruz. Este hombre fue el último en entrar a la viña, en el último minuto de su vida. Y ese mismo día él iba a estar en el paraíso con Cristo. Esto lo van a encontrar en Lucas 23:43. Y así es el reino de Dios, hermanos. Rompe con nuestra lógica y nos sorprende con su gracia. Entonces vamos a ver los primeros 7 versículos. Los voy a leer de vuelta. Yo a esta parte lo titulé La gracia que nos llama a toda hora. Creo que es lo primero que podemos observar.
Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, id vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, saliendo otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. Entonces, fíjense algo interesante, que es el dueño de la viña, en este caso, no se queda esperando que los obreros vengan a trabajar a la viña. La palabra nos enseña que Él sale a buscarlos. Él mismo va a buscar a los obreros. Sale a la primera hora, sale a la tercera, sale a la sexta, sale a la novena y sale a la 11ª hora, es decir, una hora antes de que termine la jornada. Algunos trabajaron todo el día, otros apenas están trabajando una sola hora. Y esto primero nos enseña algo maravilloso, que es el hecho de que el dueño salga repetidamente a buscar a obreros, nos está mostrando la paciencia y la perseverancia de la gracia divina. De la misma manera actúa Dios. Él llama a unos desde la juventud, como lo hizo con Timoteo, a otros lo llama desde la adultez, como lo hizo con los discípulos que eran pescadores, a otros en la ancianidad, o a otros, como el ladrón en la cruz, lo llamó en su lecho de muerte. Entonces, como dice Matthew Henry, lo cito, la conversión de un pecador es como el obrero contratado para la viña, ya sea tarde, temprano o tarde, es por pura gracia que fue hallado. Además, tenemos que recordar algo interesante, y por qué asocio al dueño de la viña con Dios, porque justamente la viña es una imagen que está en el Antiguo Testamento del pueblo de Dios. En Isaías 5, Israel era la viña de Jehová. Les leo Isaías 5:7, dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. En el Salmo 80, el Señor también muestra cómo saca a su viña de Egipto y la plantó en Canaán, ¿no? Y en Juan 15, Jesús mismo, Él se muestra como la vid verdadera y nosotros como los pámpanos. Entonces, cuando estamos hablando de la viña, estamos hablando del pueblo de Dios, de pertenecerle a Él y de servir en el reino de Dios, aquellos obreros. Entonces, por eso, cuando comienza esta parábola, Jesús nos está diciendo, el reino de Dios inicia para cada uno de nosotros cuando el dueño te llama a su viña. Ahí comienza la carrera. No importa si fue en tu juventud, si fue en tu adultez o si fue en tu última hora de vida. Todos entramos de la misma manera, porque el Señor sale a buscarnos. De otra manera, estamos como estos obreros desocupados en la plaza. Y esta es la primera gran enseñanza, hermanos. La gracia de Dios nos llama a toda hora. El dueño de la viña no solo sale a llamar, sino que también, viendo un poco el versículo 2, Él conviene un jornal justamente con estos obreros. Con los primeros conviene un jornal. Fíjense, les dice, habiendo convenido con los obreros en un denario, los envía a su viña. Lo de la tercera hora y los siguientes, Él les dice que le va a entregar lo que es justo. Versículo 4 dice, y les dijo, id vosotros también a mi viña, y os daré lo que es justo. A los últimos que encuentra, a los de la hora 11, también le dice exactamente lo mismo. Id vosotros también y recibirás lo que es justo. Entonces, Dios, o el dueño en este caso, ¿no?, está prometiendo y arregló un pago. Y arregló con aquellos que, aunque tenían una hora de trabajo, les dijo que le iba a pagar lo que sea justo. Este parece un detalle pequeño, pero ahora más adelante
y a raíz de esto es que viene el problema. Por eso quisiera que ahora lo vamos a profundizar un poco más. Algo que quería notar de esto es que la justicia del dueño no se mide en este caso como nuestra justicia. Para él, lo que es justo no es lo que dicta la comparación o las horas trabajadas, sino lo justo para Dios es lo que Él promete en su bondad. Ahí es donde empieza la tensión, y esto es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero antes, yo quisiera que recordemos esto de estos primeros versículos. ¿Qué significa entonces para nosotros que Dios nos llama a toda hora? Lo primero es que si somos jóvenes y escuchamos la voz del Señor, no tenemos que postergar más el llamado del Señor. Tenemos que comenzar a servir el día de hoy en la viña del Señor. No hay tiempo que perder cuando se trata del reino de Dios. Aquellos que son mayores y que todavía están fuera de la viña, el llamado es bastante claro. Dios los está llamando. Y aunque sea en la 11ª hora, lo que nos muestra este texto es que todavía hay esperanzas. El dueño sigue saliendo a buscar obreros, que la gracia todavía no se acabó. Y a la iglesia en general, ¿qué podemos aprender nosotros como iglesia en general acerca de esto? Es justamente que nosotros tenemos que ser instrumentos de la gracia de Dios. Es decir, el dueño preguntó en el versículo 6, aquellos que encontró, le dice, ¿por qué están acá todo el día desocupados? Y la respuesta fue porque nadie nos contrató, porque nadie nos llamó. Y yo creo que es un desafío que tenemos para nosotros. ¿Cuántos en Santa Fe hoy están desocupados espiritualmente en las plazas y que nadie todavía los está llamando? El mensaje para nosotros es claro, hermanos. Como iglesia tenemos que salir y como el dueño de la viña tenemos que llamar a los que todavía no conocen al Señor. Es nuestra responsabilidad. Quisiera que sigamos un poco más. El versículo del 8 al 12. Lo voy a leer el pasaje. Dice: Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y pagales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho igual a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Entonces, cuando llega la hora de pagar, el dueño hace algo inesperado. Fíjense que lo primero que hace es llamar a los obreros, le dice: y pagales, comenzando de los postreros hasta el primero. Lo hace así para que los primeros puedan presenciar el pago y queden expuestos de lo que ven sus corazones. Lo más normal, y que yo pienso que hubiese sido lo normal, es que llamen a los primeros, a los que estuvieron trabajando más horas, para pagarles. Por lo general, cuando uno le pagan, después se termina retirando. Y no hubiesen visto, los primeros no hubiesen visto el cobro de los postreros. Ahora, ¿por qué arranca por el final? Yo creo que esta parábola lo que está queriendo mostrarnos es lo que había en el corazón de aquellos primeros. Porque los deja expuestos. Fíjense que justamente revela lo que ellos verdaderamente pensaban. Jesús quiere enseñar con un ejemplo visible la verdad de lo que va a revelar después. En el reino de Él, y esto también me parece muy importante, que todos los que son llamados tienen igual importancia. No importa si son primeros o si llegaron últimos. Y acá ocurre lo que lo llamo el escándalo de la gracia. Los que habían trabajado una sola hora reciben un denario completo. Recuerden que yo les había dicho, y vemos en el texto, que Él les dijo, Él con ellos arregló, con los de la hora sexta, novena, 11ª, les dijo que le iba a dar lo que era justo. Con los primeros fue que arregló un denario, y a los otros le dijo que le iba a dar lo que era justo. Y el pago de eso fue un denario, es decir, para el dueño era justo darle un denario, lo mismo que lo que trabajaron todas las horas completas.
Lo mismo que aquellos que habían soportado todo el peso y el calor del día, como ellos habían dicho. El problema no fue que los primeros recibieran menos que lo que habían arreglado, recibieron lo justo, lo que habían arreglado. Ellos exactamente recibieron lo que habían arreglado, lo que les decía, un denario. Era la paga normal de un día de trabajo, no era ni excesivo ni mezquino, sino era suficiente para vivir. Ahora, el problema que ellos tenían es que no podían soportar que otros recibieran la misma gracia, que otros recibieran lo mismo. Y la reacción fue murmurar contra el dueño. Versículos 11 y 12 dice: estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho igual a nosotros. Ahora, esto realmente nos debería desconcertar, porque nosotros solemos medir la justicia de Dios comparándonos, pero la justicia de Dios justamente no se mide por comparación, sino se mide por la promesa cumplida. Él les había dicho, lo que les decía: os daré lo que sea justo, y Él cumplió. Fue justo que le diera un denario, fue justo para Dios. Cuando Pablo, en Romanos 3, 26, él da otro ejemplo hablando acerca de Jesucristo y dice: Romanos 3:26 dice: justo, Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, ¿cómo puede ser justo dar la misma paga al último que al primero? Nosotros pensaríamos que es injusto. Pero la palabra nos muestra que esto es justo. ¿Por qué? Justamente porque Cristo ya pagó el precio completo en la cruz. La justicia de Dios no nos da según nuestras cuentas. Si nos daría según nuestras cuentas, deberíamos estar todos en el infierno. Sino justamente salvar a todo aquel que cree, ya sea que llegue primero o último al reino de Dios. Y esto es lo que nos quiere enseñar. La justicia y la gracia de Dios no se contradicen, por el contrario se abrazan en Cristo. Ahora, este choque de justicia humana y gracia divina también lo vemos, por ejemplo, en el Hijo Pródigo. En Lucas 15, del 29 al 30, si quieren ir. Lucas 15, del 29 al 30. La historia de Jonás, también si la quieren leer, o en su casa se van a encontrar con que ese es otro ejemplo de la misma actitud que tenían los obreros. Lucas 15, del 29 al 30, vemos que el hermano mayor, cuando vuelve el hijo pródigo, vuelve a la casa, el hermano mayor se queja. Dice aquí: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Ahora, la respuesta de Dios que sigue realmente es maravillosa. La respuesta del Padre le dice: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Esto debería recordarnos justamente lo mismo debería haber pasado con estos obreros, que servir a Dios, y lo más grandioso de servir a Dios no es lo que recibimos aparte, sino es el privilegio incomparable de estar en su presencia. Le repito la respuesta del Padre, le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, le dice. Esa era la recompensa del Hijo con el Padre. Es que podemos estar siempre en la presencia de Dios. La promesa de la vida eterna y todas las bendiciones que acompañan a la salvación ya también están a nuestro alcance. Lo segundo que le responde justamente el Padre al Hijo, lo primero fue: tú siempre estás conmigo. Y lo segundo fue: todas mis cosas son tuyas. ¿No? La vida eterna es nuestra, hermanos. La bendición de poder acercarnos a Dios porque el velo está roto es nuestra. Y el favor de Dios está con nosotros. Esa es la recompensa y eso es lo que los obreros deberían haber visto. Entonces, cuando murmuramos contra Dios y le decimos que Él no es justo cuando reparte su gracia como Él quiere,
es olvidar la realidad más gloriosa, que le pertenecemos a Él y que ya somos benditos por haber sido llamados a la viña, a trabajar y a disfrutar de la presencia de Dios. Pablo también lo muestra esto en Romanos 4, del 4 al 5. Él dice: al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces los primeros obreros querían que este denario les fuera contada como deuda, no como gracia. Pero el dueño justamente lo entrega como gracia. Es decir, el reino de Dios no funciona como deudas que cobrar, sino que son dones que tenemos que recibir. El mejor ejemplo que tenemos, que les decía hoy, era el ladrón en la cruz. Este hombre tuvo apenas un instante de fe, segundos antes de morir, y recibió el mismo denario que Abraham, que Moisés y que Pablo. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿Jesús fue injusto para hacer esto? La verdad que no fue injusto para nada, porque la paga no dependía de las obras del ladrón, ni tampoco de las obras de Abraham y de Moisés. Nunca dependió de ellos, sino fue la obra de Cristo. Él fue el que realmente soportó el peso y el calor del día en el Calvario. Entonces, hermanos, la murmuración de los primeros obreros nos muestra que podemos estar sirviendo a Dios durante muchísimos años y que podemos tener un corazón legalista, que convierte la fe que tenemos en un contrato con Dios. Y hay que tener cuidado de eso. Ellos llamaron injusticia a lo que era pura bondad. Y cuando nos quejamos justamente porque Dios bendice a otros tanto como a nosotros, o a veces nosotros pensamos que Dios bendice a otros más que a nosotros, en realidad no estamos justamente cuestionando a nuestro hermano, estamos cuestionando a Dios mismo. Y tenemos que cuidarnos de eso. ¿Qué podemos pensar acerca de estas cosas? Y preguntas para que podamos reflexionar. ¿Conocemos nuestro corazón? ¿Nos molesta cuando Dios está bendiciendo a otros? Si realmente nos molesta, lo único que muestra es que nos estamos comparando y que nos falta confianza en la bondad de Dios. Agradecemos por el denario que Dios ya nos dio. Recordad que recibieron la vida eterna. Recibimos la vida eterna, no nos hace falta nada. Nos tenemos que alegrar por los postreros. Cuando alguien se convierte a la última hora, tenemos que celebrarlo con gozo, como lo hacen los ángeles. Esto nos dice Hebreos. Tenemos que combatir la envidia también con gratitud. La bondad de Dios con otros no te roba nada, al contrario, engrandece la gloria de Dios. Como le dijo el Padre al Hijo pródigo, en el versículo más 15:32, Él le dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esto engrandece la gloria de Dios, su misericordia y su gracia. Pasando al último, vamos al último punto. Esto está del versículo 13 al 16. Dice: él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros eran postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Esto lo titulé La bondad soberana que mata la envidia. Después de esta murmuración, el dueño le responde con mucha calma, le dice amigo, y le hace dos preguntas que yo creo que son el corazón de este mensaje. Porque acá Jesús está poniendo en boca del dueño y muy claramente lo que había en el corazón de estos hombres. Lo hace con una pregunta y lo expone. Le dice: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Él expone la envidia y el orgullo que había en esos corazones. Estos hombres no estaban enojados porque se les hubiese pagado mal. Estos hombres estaban enojados porque el dueño había sido demasiado generoso con otros. Dicho en otras palabras, su problema no era la paga, era un corazón incapaz de alegrarse con la bondad del dueño.
Y lo que nos enseña es claro. Con la primera pregunta lo deja muy claro. La bondad del dueño es soberana. Él hace lo que quiere con lo que es suyo. Él tiene derecho de dar lo suyo como Él quiere. Lo que Él da es suyo y no nuestro. No tenemos que olvidarnos de eso. Por eso Él pregunta, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Y esta es la esencia misma de la soberanía de Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Nosotros somos obreros en su viña. Primera de Crónicas 29:7 dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiese ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te devolvemos. Esto es un pasaje en donde nos muestra que todo es de Dios y aún todo lo que le ofrecemos a Él es de Él. Simplemente le devolvemos algo de lo que Él nos da. Job 41:11, Dios le dice a Job: ¿quién me ha dado a mí primero para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo, dice Dios, es mío. Creo que está bastante claro, ¿no? Él no le debe nada a nadie. Todo lo que hay es suyo. Él lo creó, Él lo sostiene con el poder de su palabra. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni variación de sombra. Esta parábola termina con la sentencia que le leí: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, y los postreros primeros. Esto no es una fórmula matemática, sino es un recordatorio justamente de que Dios trastorna todos nuestros criterios de mérito y pone todo bajo la lógica de la gracia de Él. Calvino decía: Cristo destruye la vana confianza de los hombres en sus obras, para que toda la alabanza se atribuya solamente a la gracia. Pablo decía en Romanos 9:15: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Hermanos, el dueño no fue injusto al dar lo mismo a todos. Él es soberano justamente a ser más generoso de lo que uno debería esperar. La envidia entonces que vemos acá en estos hombres no debería ser algo liviano. Debemos tomarlo con mucha seriedad, porque lo que está haciendo la envidia en este caso es cuestionar directamente la bondad de Dios. Un ejemplo que vimos y que terminó mal fue en los domingos pasados, si recuerdan el ejemplo de Saúl que venimos viendo. En 1 Saúl 18:7, este fue el momento en el que Saúl determinó darle muerte a David. Dice: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Después nos muestra la palabra que Saúl se llena de celos y que de ese día buscó matar a David. La envidia en este caso fue incapaz de alegrarse por la gracia de Dios sobre otro. Así también los obreros de la primera hora, incapaces de alegrarse por la generosidad del dueño. Algo más también que quisiera agregar, y que creo que lo que está enseñando esta parábola, que es mucho más profundo, es lo que yo les mencioné anteriormente, con el ejemplo del ladrón de la cruz. Es decir, el único que realmente soportó el peso y el calor del día, como nos dice acá el versículo 12, y como a veces pensamos nosotros que soportamos el peso y el calor del día, el único que realmente lo soportó fue Cristo, hermanos. Él cargó en la cruz con la ira ardiente de Dios para que nosotros, todos nosotros, recibamos un denario, y ese denario es la vida eterna. Esa es la bondad soberana de Dios, que le entrega a su propio Hijo para darnos por pura gracia lo que jamás podemos merecer. Entonces, conclusión. Primero quisiera que pensemos en algunas cosas de estos versículos. No debemos murmurar contra la bondad de Dios. Todo lo que recibimos es suficiente para nosotros, porque Cristo ya es suficiente. La envidia es un pecado serio porque cuestiona la justicia y la bondad de Dios. Ahora, el antídoto para la envidia
nos enseña la Biblia que es tener un corazón agradecido. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Fíjense que es la voluntad de Dios y Dios quiere que demos gracias por todo. Y como iglesia no tenemos que competir entre nosotros, ni entre nuestras familias, ni lo que prosperamos también. Si el Señor bendijo a otro, nos tenemos que alegrar. Su bondad hacia otro no es una pérdida para vos. Engrandece la gloria de Dios. Entonces, hermanos, esta parábola, justamente esto debería ser un espejo para nosotros. Esto debería examinarnos nuestros corazones, nuestros orgullos, nuestra tendencia a compararnos con otros. Esto nos muestra también si verdaderamente estamos murmurando contra la gracia de Dios, como si nosotros tuviésemos derecho a reclamarle algo al dueño de la viña. Pero por sobre todas las cosas, esto es lo que nos muestra, que les decía que era el corazón de esto, es la bondad soberana de nuestro Dios. El Evangelio no es un contrato laboral, donde Dios paga según nuestras obras trabajadas. El Evangelio es un pacto de gracia y que se basa en la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Él es el único que realmente soportó la ira de Dios en la cruz. Y por eso, como les decía recién, recibimos el mismo denario. Cristo mismo es nuestra recompensa. Génesis 15:1 dice: el Señor, yo soy tu escudo y tu galardón en sobremanera grande, será sobremanera grande. Entonces esta parábola nos llama a tres cosas: a reconocer que la gracia de Dios llama a toda hora, que Dios está saliendo a buscar obreros, ya sean jóvenes, adultos y ancianos, y que como iglesia tenemos que ser instrumentos de este dueño, a descansar en la retribución de la gracia de Dios. No murmuremos si Dios bendice a otro tanto como a nosotros. Agradezcamos que ya tenemos lo que Él nos prometió. Y a rendirnos ante la bondad soberana de Dios. Es decir, su bondad mata la envidia y nos enseña a vivir contentos en Cristo. Él es el dueño de todas las cosas y Él lo reparte como Él lo desea. Entonces, por eso, hermanos, celebremos cada obrero que entra a la viña, aunque sea en el último minuto de su vida, como lo hizo el ladrón en la cruz en la 11ª hora, y que se sentó a la mesa con Abraham y tiene igual de importancia. Recibieron el pago primero antes que los que fueron a trabajar primero. Esto no nos alegra, debería alegrarnos. Esto nos debería también llenar de esperanzas, saber de que Dios todavía está llamando y aún los que están lejos todavía se pueden acercar al Señor. Entonces, si ya estás en la viña, servílo con gozo al Señor y no con un espíritu comparándote. Si todavía estás desocupado, espiritualmente hablando, en la plaza, corre al llamado del dueño que todavía hay lugar en la viña. Y nosotros como iglesia debemos alegrarnos y recordar la bondad de Dios. Les leo el Salmo 136:1, dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. ¿Hacemos una oración, hermanos? Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día y por estas enseñanzas. Señor, queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por todas esas veces que nos hemos quejado contra ti, que no hemos recibido lo que nosotros pensamos que merecemos. Señor, no merecemos absolutamente nada y nos lo has dado todo en Cristo. Tu palabra dice que nos has dado las arras, ese primer pago, ese primer denario, y que ese pago, Señor, es tu Espíritu Santo, tú mismo viviendo con nosotros, guiándonos a toda verdad, santificándonos para el día que nos encontremos cara a cara contigo. Señor, clamo para que podamos humillarnos cada día delante de ti, clamo para que perdones nuestra envidia, para que nos santifiques, clamo por la vida de mis hermanos, para que puedan gozarse en todo lo que han recibido de tu mano, Señor, y que lo puedan dar con alegría. Señor, y ayúdanos también a
que podamos ser instrumentos santos en tus manos, que podamos salir con gozo a llamar a aquellos que están desocupados, aquellos que todavía no han venido a tu viña. Te rogamos, Señor, que tú obres en esta iglesia para que podamos ser instrumentos en tus manos, Señor, para que realmente más personas vengan al conocimiento de ti, se gocen en esta salvación junto con nosotros, Señor. Y te damos gracias porque tú eres soberano, Señor. Todo te pertenece a ti y has decidido darnos lo más precioso que tenías, que es a tu amado Hijo. Gracias, Señor, por una misericordia tan grande. Te damos toda la gloria. Te pedimos que en este día podamos deleitarnos en la hermandad, deleitarnos, Señor, en compartir y en edificarnos mutuamente, Señor. Te pedimos esto en